Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por este maravilloso tiempo, por esta maravillosa congregación. Gracias por las bendiciones que tú nos das y la oportunidad de poder congregarnos, poder conocer, poder crecer, poder amarnos, Señor, y compartir tu palabra. Y a pesar que dijeron que iba a llover fuerte, pues no ha llovido, entonces pues también gracias por eso. Y cuídanos, Señor, en cualquier cosa que pueda acontecer, nuestro regresar a casa, y pues abre nuestro corazón, nuestra mente para la palabra. Y pues sé tú en mi boca, y pues abre nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Pues, amén. Algo que quiero compartirte, estaba meditando un poquito. Una vez un pastor que fue a compartirnos ahí a la base misionera, nos hizo una pregunta, y es la misma pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana. ¿Cuál fue el mensaje principal por el cual Jesús vino aquí a la tierra? Tú puedes contestarte ahí. ¿Cuál fue el mensaje principal por el cual Jesús vino aquí a la tierra? Y yo, pues entre mí respondía, bueno, quizá pues la salvación, o quizá dar el mensaje de misericordia, o de arrepentimiento, o el mensaje de amor. Y quizá hay unas cosas que podamos coincidir, pero ese no fue el mensaje principal. Esa no fue la razón. Y ahorita te voy a decir por qué, y vamos a ir un poquito a la palabra de Dios. Aunque parte de todo esto que es el arrepentimiento, el amor, la razón principal de Jesús que estuvo aquí en este tiempo en la tierra fue para predicar el mensaje del reino. El mensaje del reino. Y vamos a ir al libro de Marcos 1, del 14 al 15. No sé si lo van a poner ahí o trae tu Biblia. Algo bien importante que tenemos que comprender y nos lleva a poder escudriñar un poquito la palabra de Dios, ir más profundo en lo que Dios nos está hablando. Marcos 1, 14 y 15. Si ya lo tienes, ya amén. Ahorita es bien fácil, todos ya está atrás, a ver si ya ni buscamos en la palabra ni en la Biblia, ¿verdad? Hay que ser práctico, está bien, se vale. Dice 1 del 14 al 15. Bueno, lo voy a leer. Ahí lo tengo yo, pero lo voy a leer acá atrás. Dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿el qué? El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, ¿y qué? Y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando tú te detienes en esta parte y comprendemos la importancia que es predicar el evangelio del reino de Dios, tu mente se empieza a abrir y empieza a comprender la razón principal por la cual Jesús vino acá a la tierra. Obviamente el arrepentimiento, el amor, la misericordia, la salvación entra en el paquete, entra dentro del mensaje del reino. Pero la razón, y Jesús fue muy puntual en decir: yo vengo a predicar el mensaje del reino de Dios. Y cuando entramos en esta parte, comprendemos que realmente Jesús quería abrirnos la mente, quería que comprendiéramos cuál fue realmente el anhelo de Él, de poder compartir esta palabra, de poder comprender que allá afuera la gente necesita el mensaje del reino de Dios. Miren, algo bien curioso que a mí me sorprende, y vamos a ir un poquito más a comprender un poquito. ¿Tú sabes qué significa la palabra iglesia? ¿O qué es iglesia? ¿O de dónde viene el vocablo? La mayoría de las palabras vienen del griego. A veces traducen al latín. Pero del griego iglesia viene de eclesia, con K. ¿Sí? Y antes ese término solamente se usaba no para fines religiosos ni culturales, sino para fines políticos. Eran asambleas, eran comunidades. Ese era el término que se usaba
con la palabra iglesia. Entonces, curiosamente, Jesucristo usa ese mismo término y le dice a Pedro, nada más creo que 2 o 3 partes en la Biblia menciona Jesús usando este término de iglesia, cuando le dice a Pedro, Pedro, tú eres la roca en cual en ti edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Y si te detienes un poquito y dices, ok, la palabra eclesia se refiere a una comunidad, a una asamblea. Investigando un poquito, los romanos usaban ese mismo término cuando ellos iban a hacer sus conquistas, ¿sí? Es decir, iba la iglesia, ¿sí? Llegaban a un pueblo, llegaban a una sociedad, y lo que hacían ellos es que enseñaban su cultura, enseñaban sus valores, enseñaban sus dioses, sus tradiciones, e imponían los valores que ellos querían y sus dioses que ellos querían. Eso era iglesia. Hoy en día usamos ese término iglesia, ¿sí? Ya que está traducido al latín, como el culto religioso, como esto, ¿sí? Voy a la iglesia, decimos, ¿verdad? Ese es el término que usamos. ¿Dónde vas? Pues voy a la iglesia. Pero quiero que quede bien claro para poder comprender y no me malinterpretan. Aunque tú no vengas, y no estoy diciendo que no sea importante reunirnos, porque es de mucha importancia, tú allá afuera sigues siendo la iglesia. No podemos tener o disipar o dividir entre lo sagrado y lo secular. Porque a veces podemos llegar a decir, bueno, voy al trabajo en lo secular. Todo lo que tú haces debe honrar a Dios. Todo. Porque todo es para Él. ¿Sí? Tanto en tu relación con tu familia, con tus amigos, en la escuela, en el trabajo, no debería de haber una separación de lo sagrado y lo secular. Tu trabajo es sagrado y Dios bendice tu trabajo a través de ti, porque Dios nos ha mandado eso. Esa es una de las formas de poder meter el reino a la sociedad. Si te fijas, hoy en día, pues socialmente hablando, los valores se están perdiendo, ahorita con un montón de ideologías. Entonces, a veces como adultos nos quejamos de los jóvenes y pues que pasan mucho tiempo en redes sociales y haciendo videos y cosas así, tarará, y a veces pues no hacen caso a mandatos de los padres o no pasamos tiempo con ellos. Podemos divagar en muchas cosas, pero yo creo que como iglesia, hablando en términos generales, no en un específico, creo que la sociedad nos ha ganado terreno. Allá afuera nos han adoctrinado de una manera a tal grado que dicen, pues hombre con hombre se pueden casar. Y hoy si te fijas, hay leyes que ya están respaldando esas acciones y esas decisiones. Pertenezco a un movimiento que se llama Iniciativa Ciudadana. Nos invitaron a un parlamento abierto en Culiacán. Y pues obviamente como cristianos fuimos representando ir en contra de las ideologías de lo que la sociedad está poniendo. Entonces, cuando tú te metes a esa esfera de la sociedad, que es la esfera del gobierno, pues es una esfera muy hostil. Es muy fuerte, pero necesitamos gente que esté ahí adentro luchando. Y si sabes que yo estoy en contra, obviamente sin ofender, sin querer dañar, pero yo estoy en desacuerdo en que tú que apruebes que los niños ya pueden decidir su sexo. Sí, ahora en las actas de nacimiento ya no es masculino y femenino, ahorita es X, y ya que él decida cuando quiera cambiarlo. Oye, espérate, no, o sea, no se puede. Estuvimos levantando firmas, estuvimos en parlamentos. Obviamente la comunidad LGBT se ofende, y obviamente amamos a las personas, pero a veces no amamos lo que hacen, y más cuando van en contra de lo que Dios dice. Eso no lo podemos solapar, ¿sí? Entonces debemos realmente tener mucho cuidado cómo la sociedad y cómo la iglesia, es decir, la comunidad, si lo vemos en ese contexto, hemos fallado un poco, y eso nos corresponde a ti y a mí en cualquier entorno donde tú te desarrolles. Entonces los romanos la iglesia conquistaban, se llamaban valores, se llamaban a lo que ellos consideraban los dioses, y es como
las civilizaciones crecían a lo que ellos ponían delante de ellos. Entonces, tú y yo, que somos representantes de Cristo, ¿cómo estamos estableciendo el reino de Dios allá afuera? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué yo estoy enseñando allá en la sociedad? ¿Qué yo estoy enseñando como padre a mis hijos? Como hermano, como tío, como tía, como joven. Hay muchos jóvenes que pues obviamente nadie decide en qué época nacer, ¿sí? Los de los 80, 70, 90, ¿sí? Y tú recuerdas tu época y siempre ha habido un cambio, un problema, pero la juventud pues no decide en qué, no ha decidido más bien en la época en que van a nacer, pero como padres, como sociedad nos corresponde a nosotros, y como iglesia, como comunidad, nos corresponde a ti y a mí enseñar el mensaje del reino de Dios. Y dentro de ese mensaje del reino, dentro de esos principios y estos valores, existe la salvación, existe la misericordia, existe el amor, existe el perdón, existe la gracia. Y allá afuera la gente necesita escuchar eso. No una forma de condenar, no una forma de juzgar, sino realmente con el amor que mismo Cristo lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces nosotros somos esos representantes en esta tierra, y realmente debemos comprender que Cristo nos ha mandado allá afuera, ¿sí? Vienes a esta congregación, a esta comunidad, necesitamos congregarnos, necesitamos unirnos en oración, en intimidad. Es bien importante, pero con el objetivo de ¿qué? Ir allá afuera. Por eso es bien importante conocer la palabra de Dios, escudriñar. Independientemente de si sabes mucho, si sabes poco, lo poco que sepas, eso comparte. ¿Sí? Una vez escuché una frase que me gustó mucho que dice, predica todo el tiempo, y si es necesario, usa tus palabras. Porque todo el tiempo la gente nos está viendo, y si la gente no lee Biblias, pues no va a leer a nosotros. No somos seres perfectos, tenemos un montón de errores, tenemos un montón de fallas. Todo el día tenemos que traer nuestro pecado delante de Cristo, y Dios examina mi corazón, como decía el rey David. Quiero mejorar, quiero crecer, quiero cambiar, ser humildes, ¿sí? Y se necesita. ¿Pero para qué? ¿Terminar ir? Pues allá afuera. Entonces Cristo quería que realmente la sociedad comprendiera el mensaje del reino de Dios. Mira, actualmente donde estoy, ahí en Jucún, Mazatlán, por año tenemos fácil algunas 25 a 30 naciones. Sí, desde Europa, desde Asia, vienen de África, de Sudamérica, de Norteamérica. Ahorita actualmente estamos corriendo 2 escuelas de estudiantes, y hay unos que vienen de Suiza, de Finlandia, vienen de Canadá, vienen de Estados Unidos, vienen de Colombia, de Brasil, hay de varios. Y alguien podría tener un punto de vista o ver las cosas de una manera distinta cuanto a la palabra de Dios se refiere, quizá, una forma de adoctrinamiento. Porque pues siendo honesto con ustedes, pues hay desde pentecostales, hay bautistas, hay adventistas, y uno podría decir, bueno, ¿cómo puede uno convivir o congeniar? Porque en algo sí estamos de acuerdo, que representamos a Cristo. Esa es la mayor razón. Pequeños detalles, y a veces compartimos, no, pues ¿qué tú piensas acerca de esto? Y al final de cuentas respetamos, pero en algo que sí coincidimos es que conocemos a Cristo para darlo a conocer. Cuando Cristo habla sobre establecer el reino de Dios, no se trata de establecer una cultura. No es tu cultura, ni mi cultura mexicana, ni la cultura europea, ni la americana. Es la cultura del reino de Dios, porque es la más exacta, es la más precisa, incluso es la que realmente se necesita. Entonces, en esa parte nosotros nos podemos mover y podemos crecer, podemos compartir, podemos ir, y me encanta la forma en que podemos convivir. Quitamos las cosas que nos separan y nos acercamos a las cosas que nos unen. Pero realmente
Actualmente ahorita estoy trabajando en movilización de equipos. Dios me ha llamado un poquito a la familia, a la esfera de la familia. No sé qué tan relacionado estés con las esferas de la sociedad, ¿sí? Que es la familia, es la política, es la economía, y es una que se llama la religión también. Entonces, dos cosas que yo he puesto en mi corazón es la familia y es la religión. Pero cuando hablamos de religión, no hablamos precisamente de ir y pelear contra la mala doctrina, porque a veces vemos en redes sociales y en YouTube, no, que los herejes y que los que nomás sacan feria, pues hay un montón de cosas, ¿no? Gente que se vive de eso y tarará y para allá y para acá, ¿no? Y podemos dar nombres, pero para no exhibir, pues ustedes ya saben cuáles son, ¿no? Que salen ahí todo el tiempo. Pero antes de yo querer emitir quizá un juicio, una crítica, necesito de realmente comprender cómo estoy yo realmente con mi relación con Dios. Necesito comprender cómo yo estoy viviendo la palabra, cómo realmente estoy asimilando lo que Dios me está diciendo. Entonces, Cristo realmente quería que comprendieran tanto sus discípulos que Él quería establecer su reino en el corazón de la gente. Es decir, sus valores, sus principios, su forma de gobernar, su forma de hacer las cosas. Y ese es un reto para nosotros, el poder llevarlo, pero no podemos caer en el conformismo de no hacerlo. Tal vez pues, te ha tocado quizá compartir con tu vecino, con tu vecina, con alguien de ahí, no sé. Y quizá te has desanimado porque quizá no te han escuchado, ¿sí? Si lo estás haciendo, permanece y sigue adelante, síguelo haciendo. Y si no lo estás haciendo, pues te invito a que lo hagas. ¿Por qué? Porque vas a salir fuera de tu zona de confort y vas a hacer lo que Dios quiere que hagamos, que es ir y hacer discípulos a las naciones, ¿sí? Pero ¿dónde empiezas? En tu comunidad, en tu casa, en tu sociedad. Y es una forma de poder establecer el reino de Dios, como la iglesia. Necesitamos los edificios, pero necesitamos recomprender que la iglesia, tú y yo lo hacemos allá afuera, ¿sí? Hoy en día es curioso y no juzgo, simplemente me da curiosidad y me da risa que a veces como que fuera una moda, una sensación querer estar habiendo iglesias por todos lados, ¿no? Que se requiere porque, como te digo, es un lugar, una institución donde te puedes reunir. Pero incluso yo, si agarro una persona, si aunque seamos dos, ya somos la iglesia. Hay un versículo que usamos mucho donde dice, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, dice yo estoy. Y a veces lo usamos cuando hay poquita gente, ¿no? O sea, nos hace sentir bien. No, pues acuérdate, hermano, que hice la palabra, donde 2 o 3, ahí estoy yo, ¿no? Y pues está curioso, pero Jesucristo lo decía con otro enfoque. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo donde 2 o 3? No estaba hablando de cantidad, estaba hablando de representatividad. Dice, donde 2 o 3 estén en mi nombre, yo estoy ahí. ¿Por qué? Porque antes los judíos en las sinagogas para empezar un servicio ocupaban mínimo 10 personas, si no, no empezaban. Entonces Cristo dice, ¿sabes qué? No se trata de cantidad, se trata de a quién tú estás representando. Entonces, donde yo vaya, si voy con una persona que cree en Cristo, que tiene temor de Dios, eso es la iglesia. Y vamos a otro lugar y enseñamos los principios, los valores del reino de Dios. Esa es la manera de ser iglesia. Como te digo, no me malinterpreten, es importante congregarse. La palabra dice, y no dejaos de congregados como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Ahí van a empezar a aventar las piedras ahorita. Pero se necesita, hay que venir, hay que congregarnos. Pero déjame decirte que después de que salgas de este servicio, tú sigues siendo la iglesia. Tú sigues siendo el embajador de Dios. Tú sigues representando a Cristo allá afuera. Aquí pues todos podemos levantar las manos y de aleluya y gloria a Dios y amén y lloro y todo está bien. Allá afuera es lo chido, allá afuera es lo interesante. Estamos trabajando en una comunidad que se llama el Cerro del Ocho, allá en Mazatlán. Y pues es una comunidad, pues en droga, está intensa. O sea, ahí venden droga, ¿no? O sea, está fuerte. La prostitución en adolescentes, pues está muy fuerte también. Estamos trabajando
ya como 5 años, jóvenes que han estado metiéndose ahí. Y al principio me comentaba la encargada, dice que cuando ella empezó a entrar, pues la mafia, pues es la mafia, ¿no? Tú te metes ahí y eres desconocido, pues es de pensársela. Sí da miedo, ¿verdad? Sí da miedo meterse ahí, que te vayan a dar un navajazo o algo. Pero Dios había puesto en el corazón de esta joven, pues poder ir y compartir. Porque desde temprana edad, los niños de 6, 7, 8 años, pues ya los incitaban a que vendieran droga. Entonces ese era su entorno, esa era su atmósfera. No conocían otra cosa más que en el cerro. Y ella fue movida a misericordia, entraron, y por gracia de Dios, entraron, se metieron, empezaron a rescatar niños, empezaron a hablar a las familias, a los papás, a las mamás. Y Dios empezó a hacer algo importante en la sociedad. Cuando me tocó subir al cerro a discipular a un papá de los jóvenes, me acuerdo que estaba hablando con él. Y cuando estaba hablando con él, estaba vendiendo droga en ese rato. O sea, llegaba la gente y literal hacía un morralito. Y ¿cuánto quieren? No, pues ¿qué tanto son? No, en ese rato. Y yo, mira, ore por mí, me decía. Ay, ¿para qué? ¿Para que vendas más o qué? Les decía yo. Ahora para que se te quite, para que no estés vendiendo. Que se le acabe el negocio, ¿no? Pero da risa, pues. Pero son lugares donde uno tiene que pagar el precio y meterse. Llevar la iglesia ahí. Gracias a Dios, pues él ya no vende, ¿sí? Él ya se dedicó 100% a su hijo. Actualmente está trabajando. Y ha habido un cambio radical. Hay como unos ¿qué serán? 8 o 9 niños rescatados de ahí. Algunos fueron adoptados por otras personas. Y su vida empezó a cambiar, a mejorar su calidad de vida. Entonces, no se trata quizá de nosotros, pues no, se trata de Dios. Y tenemos que ensuciarnos las manos en esos lugares. No importa tu reputación, ahí no importa qué te van a decir, qué van a hablar. La gente va a hablar, hagas las cosas buenas o las malas. Entonces, si hablan de ti, que sea porque estás haciendo lo correcto. Porque te estás ensuciando, te estás metiendo a donde Dios te está llamando. Obviamente con amor. Entonces, eso es poder llevar la iglesia. Eso es poder llevar el mensaje del reino. Eso es lo que Cristo quiere. Y dentro de ese paquete, como te decía, está la gracia, está el amor, está la misericordia. Cristo no hablaba de cantidad. Y cantidad no precisamente es bendición. ¿Sí? Como tener mucho dinero no siempre va a ser prosperidad o estar bendecido. Hay gente que quizá financieramente no le está yendo muy bien, pero gente bendecida, ¿sí? Y cuando empieza a dar, se da cuenta que tiene mucho. Yo creo que la palabra de Dios, hermano, y siendo vulnerable con ustedes, el evangelio de Dios es más sencillo y más práctico. No necesitamos añadir cosas a lo que Dios ya dijo. Él mismo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero cuando tú volteas allá afuera y te das cuenta de la necesidad que ocurre, y no es que estemos todo el tiempo dando y la gente y dando, no, porque se crea un hábito y la gente piensa que solamente con estirar la mano pues ya le estás haciendo un favor, y no es así. Pero cuando a veces dejo un poquito mi persona y empiezo a tener amor por el perdido, te das cuenta que hay un sinfín de historias allá afuera en la sociedad, en la gente, que necesitan ser escuchadas. Y para eso estamos tú y yo, para hablarles, para compartirles, para enseñarles. 2 personas representan la iglesia de Cristo. Y necesitamos meternos al evangelio, conocer la palabra de Dios. La acción más grande en la cual se refleja el amor de Cristo con el prójimo es el servicio junto con la misericordia. La acción más grande en cual podemos reflejar a Cristo es el servicio y la misericordia. ¿Realmente estoy sirviendo? Y no precisamente el servicio tiene que estar en actividad, que hago esto, que voy para allá, que hago de esta manera. Lo podemos ver así. Pero cuando realmente tengo un corazón de servicio, estoy dispuesto a pagar el precio.
A eso se le suma la misericordia. Porque Cristo mismo dijo, misericordia quiero y no sacrificio. En el libro de Lucas 10, del 29 al 37, una parábola muy conocida. Vamos a leerla. Voy a leer mi versión, él puede seguir ahí atrás. Dice, pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó, un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. En otras versiones dice que se pasó de largo. Dice, también un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió. ¿A dónde lo subió? ¿A la espalda? Lo subió a su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento, le dijo, cuida a ese hombre y si gasta usted algo más, yo le pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos te parece que hizo prójimo? ¿El hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Conocemos perfectamente esta parábola, sabemos la del buen samaritano, pero aquí hay unos personajes interesantes. El primero era el sacerdote, el maestro de la ley, conocía la palabra de Dios, y pues dice que vio a este hombre tirado, golpeado por los malandrines, ¿sí? Y pues lo vio medio muerto y dice pues que se fue de largo, ¿no? Mismo caso, el levita lo vio tan y pues se fue de largo. Y uno podría decir, oye, pues qué malos que son, ¿verdad? O sea, que qué despiadados los maestros de la ley, los levitas, ¿cómo es posible que se hayan ido de largo y no hayan levantado, incluso atendido? Pero hay un dato que quizá podemos omitir o pasar, que ellos estaban cumpliendo una de la ley de Dios. Ellos estaban haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque se dice que para que ellos ejercer su oficio de sacerdote y levita no deberían tocar cosa muerta en la ley. Entonces estaban haciendo lo correcto. Pero dice que aquí vino un samaritano, ¿sí? Lo ve, se le acerca y bueno, me imagino que él empezó a decir, bueno, pues no tengo nada que perder, no soy nada, pues no tengo nada. Obviamente lo agarra, lo atiende, lo venda, lo cura, lo monta a su cabalgadura, lo lleva al mesonero y ahí mismo empiezan a curarlo, a atenderlo. Le dejó 2 denarios, que en aquel entonces era mucho, y si todavía te hace falta más, cuando regreses yo te lo voy a pagar. Y Jesús hace una pregunta bien interesante. Dice, ¿a quién de ellos tú vas a imitar? El samaritano. Entonces dice, ve y haz lo mismo. Muchas de las veces, como personas, podemos caer en una actitud religiosa. A veces somos muy religiosos. Y perdón si estoy siendo muy franco contigo, no quiero ofender, no soy de aquí, yo vengo del extranjero, acá en Jalisquillo. Pero a veces nos entra lo religioso. Y debemos realmente comprender, hermanos, que Dios nos ha llamado a misericordia. ¿Alguna vez tú te has sentido rechazado? ¿O alguien te ha rechazado? ¿O te ha hecho una mala cara cuando vienes acá, quizá, tal vez, no sé? Aquí no pasa, aquí que todos son santos, ¿verdad? Pero de allá donde yo vengo, así nos echan malas caras a veces y uno lo puede llegar a tomar personal. O sea, a veces la vida pasan tantas cosas, estás presionado, no sé. Pero a veces podemos cometer el error, hermanos, de que tanto estar en el púlpito,
compartiendo, y es un privilegio para mí estar en alabanza, maestro de niño, cualquier cosa, y no estoy menospreciando el trabajo que tú estás haciendo, no me malinterpretes, es muy importante y se necesita para la edificación. Pero a veces, yo lo voy a decir por mí. Llevo casi como 15 años en el evangelio. Yo empecé a los 15 años, conocí de Dios. Y pues en ese proyecto, en ese caminar, pues uno no es perfecto, más cuando eres adolescente, ¿no? Tiene un montón de ideas y tú crees que a veces tienen la razón de todas las cosas, y más cuando los papás pues te quieren regañar o aconsejar, uno dice que no. Bueno, entonces a pesar de que yo cometía o tenía acciones de pecado en mi vida, yo lo voy a decir abiertamente, creo que somos adultos, consumía pornografía en la adolescencia, nunca consumí drogas ni alcohol ni nada, me gustó, pero sí tenía otros malos hábitos. Y yo pues desde que empecé a ir a la iglesia, pues entré al grupo de alabanza, al worship, y yo cuando estaba tocando ahí, yo sentía en mi corazón, así como Pepito, como Pepe el Grillo, así como el de Pinocho, ¿sí que tiene? Sí, mi conciencia me decía como desde arriba, hipócrita. Y así como, ¿qué? Debe ser del bajo, yo creo, el de la batería, ¿no? Y sentía yo esa en mi corazón que era hipócrita, y yo no quería reconocer, pero sí yo era hipócrita. No estaba viviendo una integridad, y como te digo, no precisamente tiene que estar a la frente el que es santo, pero a veces es mejor un corazón humillado delante de Dios que una espiritualidad falsa. Entonces yo decía, no, yo estoy siendo hipócrita aquí. ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién estoy ministrando? O sea, no me cabe que esté acá. Entonces estaba teniendo actitudes, cosas innecesarias, y a veces por guardar un principio menor, y estaba olvidando un principio mayor. A veces venía de mi casa y me peleaba con mis papás o con los amigos, o no me sometía a mis autoridades y me peleaba, pero estaba acá al frente, estaba alabando y todo, que estaba bien, porque pues tenía un cargo, una responsabilidad, y yo con eso me quería escudar, pero no dejaba de ser hipócrita al final de cuentas. Y es donde Dios me empieza a hablar, y ¿sabes qué? Esto no es así. Tú tienes que tener un corazón de misericordia. No es posible que tú te pelees y todo está bien y pases al frente. ¿Qué vas a dar? Porque no podemos dar lo que no tenemos. No podemos predicar lo que no vivimos. Tenemos que comprender eso. Entonces, dice Dios, ¿por qué me la pones tan difícil? ¿Verdad? A mí Dios así me habla muy fuerte. ¿Sí? Si a ti no te gusta que Dios te hable fuerte, pues quizás no vas a crecer o no tienes intimidad con Dios, no sé. A mí que me jale las orejas fuerte, porque eso me va a sacudir y me va a mover los pies y va a enseñarme que tengo que caminar mi vida, mi trayectoria con Cristo. Entonces, cuando este samaritano tiene esta acción, debemos de comprender, hermanos, que a veces podemos hacer muchas cosas para Dios, pero sin Dios. Otra vez, podemos hacer muchas cosas para Dios, pero sin Dios. A veces Dios no está en la ecuación. A veces dice, yo no te mandé a hacer eso, pero tú estás ahí. Porque a veces nos volvemos un tanto soberbios. A veces nos volvemos sordos a lo que Dios está haciendo. Y yo creo que una de las cosas más maravillosas, hermano, como sociedad, es poder servir a los demás y tener misericordia por los demás. Yo estoy seguro que alguien dedicó tiempo a tu vida para que vinieras acá. A alguien le cerraste la puerta en la cara, no sé. No sé con cuántos te peleaste, a cuánta gente corriste. No sé a cuántos, no sé. ¿Verdad? Decías que no estabas, pero sí estabas. ¿Verdad? Como que si fuera Coppel llegando ahí. No sé. Pero alguien tuvo que pagar el precio para ir y compartirte la palabra de Dios. Y decía que este samaritano desde su corazón, dice, sintió y fue movido a misericordia. Si tú quieres realmente cambiar la sociedad,
o cambiar el entorno donde estamos, tienes que ensuciarte las manos. Tienes que ensuciarte las manos. Cristo lo hizo y es el mejor ejemplo. No puedo poner otro más que Jesucristo. Él iba y abrazaba a los leprosos cuando era el rechazo de la sociedad. Los pecadores tienen lepra, pues era sinónimo de que pues estaban en pecado. Por eso los judíos tenían esa gran controversia cuando Jesús le decían, es que tú te sientas con pecadores, con borrachas, con prostitutas. Si supieras quiénes están contigo, si realmente eres el profeta, te das cuenta qué clase de gente está ahí. Y quizás nosotros no hemos estado en un momento igual. Jesucristo siempre mostraba la misericordia, porque Él sabía que lo primero era el reino de Dios. Era meter los principios y los valores. Quien tiene miedo de ensuciarse las manos por el miedo al que dirán, pues no te puedo decir otra cosa, hermano. Me la pensaría en decir que soy cristiano. Y no se trata de traer juicio, sino traer convicción a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a una persona a tu casa o a otro lugar por un café o a comer? No a predicarle, no hablarle de Cristo, ni regañarlo, ni orar por ti porque ya no vienes, no. O sea, ¿para qué? Hay risas nerviosas por ahí, ¿no? Pero ¿cuándo realmente invitaste a alguien? ¿Sabes qué? Solamente te invité porque quiero saber cómo estás. Punto. Que realmente te preocupaste por el quebrantamiento del corazón de las personas. Ay, qué recabezón y no me hace caso. Ya le dije, Dios no te mandó a pelear. Dios nos ha mandado a misericordia. Porque quizá donde está alguien, está una persona, tú y yo quizás estuvimos en el mismo lugar. Yo fui quebrado muchas veces, ¿sí? Y no expongo la iglesia como tal, pero yo fui lastimado por líderes y personas de mi congregación también. Y yo también lastimé a mucha gente dentro de la congregación, ¿sí? O sea, así como te lastiman o como te sientes el ofendido, pues también ofendes, hermano. Y ofendemos, o sea, así pasa. Pero ¿sabes qué marca la diferencia? Cuando yo voy con corazón, con amor, y ¿sabes qué? Perdóname, la regué. Así. No tengo nada más que decir. Te invito a un café. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu trabajo? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué cosas estás pasando? Con el Ministerio de Biblias para México tenemos la oportunidad de estar casa en casa. Y pues solamente llegamos, entregamos la Biblia y no les predicamos, no porque no sea importante, porque yo creo que en la vida tenemos que ser intencionales con la gente. Debemos de crear relación, ser relacionables. Y cuando me ha tocado entregar una Biblia, siempre les digo, ¿sabes qué? Dios me mandó, es un regalo para ti. ¿Cómo está su día? ¿Cómo fue su trabajo? Y la gente te empieza a hablar. Sí, a veces un montón de rato que se agarran y tú dices, ay, es hora, ya me tengo que ir. Después vengo por la otra sesión. Por eres relacional, te interesa el corazón de la gente. Y es lo mismo que Jesucristo hacía, hermano. Pero a veces nos empeñamos, y digo, no es que sea malo, pero queremos que cuando compartimos a alguien, inmediatamente venga a la iglesia. Y no es así. Sé relacional con ellos. Muestra actos de misericordia, de amor. Te invito a mi casa. Quiero pasar tiempo contigo. Quiero conocerte. Para cuando realmente esa persona pueda ver en ti el reflejo de Cristo y pueda decir, me interesa al Dios que tú proclamas. ¿Por qué? Porque puedo ver en ti las acciones, los frutos. Puedo ver cómo te mueves, cómo te relacionas. Y eso es lo más bonito, hermano, en nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un gesto así? De manera desinteresada, que nos ensuciamos las manos. Seguido me toca platicar con personas, como te digo, en este ministerio, y la gente te habla de su vida, de sus problemas, de sus malas decisiones, de que está cansada, de que está frustrada. Y si bien eso pues pasa,
porque no lo vamos a ignorar. Incluso quizá para nosotros también tenemos días malos, tenemos días sin ganas, días tristes. Ahí es donde no queremos ir a la congregación, y está bien, hay que ser auténticos. No podemos llevar una máscara y sí, todo está bien, aleluya, gloria a Dios, y caer en la línea del positivismo. Hay que ser honestos. David era un rey honesto. Él dice: Dios, examina mi corazón. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Sé auténtico con la gente. Dios nos ha mandado a ser la luz del mundo, no una estrella en la iglesia. Yo prefiero estar allá afuera ensuciándome las manos, metiéndome quizá en lugares donde sé que Dios me dijo, pero quizá a muchos religiosos no les va a gustar. Y eso no significa que me voy a meter a los antros y andar ahí bailando y sí, jajaja, y todo está bien, y aquí voy a aplicar Juan 3:16. No, hay que ser sabios, hay que ser inteligentes. Pero Pablo decía algo bien certero, y me hice a los judíos, me hice a los gentiles para ganarlos. Pero siempre cuidaba su corazón y su testimonio. Me hice es que sí me bajé. Porque todo lo que conocía de Cristo lo tengo como pérdida, dice, para alcanzar al perdido, para alcanzar al que necesita. Debemos ser más intencionales, y por eso te hago esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tuvimos un gesto así con la gente? Solamente quiero pasar tiempo contigo. Si hay un hermano que dejó de venir a la congregación, no lo critiques, no lo juzgues. Invítalo a cenar y pregúntale por qué. O si no te dice, no importa, solamente quiero estar contigo. ¿Qué ocupas? Y el último, si se puede y si te da permiso, ora por la persona, y vas a ver que la persona va a regresar. Eso es establecer el reino de Dios. No es mi cultura, ni mis creencias, ni lo que yo digo, ni lo que yo pienso, ni lo que tú piensas, porque estamos muy erróneos, pensamos de maneras distintas. No necesitas ver la forma en que yo veo las cosas, ni quizá yo necesito ver la forma en que tú ves las cosas. Pero si Dios te ha hablado a ti en algo, hazlo. Y te apoyamos. Porque al final de cuentas, es lo que Dios nos mandó a hacer, hermanos. Amarnos unos a otros. Claro, exhortar unos a otros también. ¿A quién vamos a imitar? Que no se te olvide que es la iglesia. Somos una comunidad. Aquí tiene la comunidad Sion. Somos una comunidad. Tenemos que realmente marcar y decir: ok, Dios, tengo que ser diferente. No para que me vean a mí, sino para que te vean a ti a través de mí. Y ese es el mejor mensaje, hermanos. ¿Cuántas veces Cristo, al haberles predicado, haber sanado a la gente, les pidió a las personas que lo siguieran? A ninguno. Al contrario, les decía: vete y no cuentes nada. ¿Sí o no? Porque al final de cuentas, Él quería ser un Dios tanto particular como un Dios de naciones. Él quería realmente que comprendiéramos que dentro del reino, del mensaje del evangelio, las cosas son diferentes. Las cosas pueden cambiar, pueden mejorar. Y esto me haría decirte: no sé qué situación tú estás viviendo ahora, no sé qué problemas estés viviendo, pero aférrate a Dios. No pongan la mirada en el hombre. Fallamos, hermanos, fallamos. Todos fallamos. El pastor Cano, cualquier pastor, todos tenemos errores, todos tenemos problemas. A todos en un momento nos van a dar los huesos, nos van a doler los huesos, y nos duele la panza, y nos duele la cabeza, y nos desesperamos. Todos tenemos errores. ¿Cuál es el mayor gesto que podemos hacer ante situaciones? Abrazarlo. Aquí estoy. Ahí está mi casa. Ven, tómate un café. Puedo orar por ti. Ser hospitalarios. Ser generosos. Eso es establecer el reino de Dios. Y hay muchísimas cosas más que quizá Dios esté hablando a tu vida, quizá en esta mañana, no lo sé.
Pero ¿cuántas historias nos estamos perdiendo por a veces no ensuciarnos las manos allá afuera? ¿Cuántas personas necesitan el mensaje de salvación? Y como te digo, si lo estás haciendo, qué bueno, hazlo. Dios te va a dar tu recompensa. No esperemos la ovación y los aplausos del público. Dios lo va a hacer. Y Él mismo dijo, en secreto yo te recompensaré en público. Lo que da tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. No lo hacemos ni por vanagloria, ni por aplauso, ni por reconocimiento. Es bueno si alguien lo hace. Es bueno dar halagos. Es bueno dar cumplidos, se siente bonito, ¿sí? Es bueno abrazar al pastor cuando cumple años. Cuando ustedes cumplen años, es bueno. Es bueno decir qué bien te ves con ese vestido, aunque no sea cierto. No se cree. No, hay que dar cumplidos, ¿no? Es bueno hacer las cosas, pero es bueno reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. De manera genuina, sin tacha, sin mancha, sin vanagloria. La misericordia implica ensuciarte las manos, pero es una forma de establecer el reino de Dios. Y ese era el punto principal y el mensaje por el cual Cristo vino a esta tierra. Vengo a establecer mi reino. Pero los judíos no lo comprendían. La sociedad no lo comprendía. Espero que lo podamos comprender. Que iglesia estamos en todo tiempo, estamos allá afuera. Estamos llevando ese mensaje de salvación. Ensúciate las manos, hermano. Vale la pena. Y te vas a dar cuenta cómo Dios puede usar tu vida para bendecir, aunque sea una persona. Si le enseñas a tener esperanza, como decía Martin Luther King, dice: no habrás vivido en vano, habrá valido la pena. Necesitamos gente así. Necesitamos ganarle a la sociedad y decir: ¿sabes qué? Yo tengo valores, tengo principios, yo creo en Dios, y Dios dice esto y esto lo voy a vivir, porque es la manera más correcta e ideal. Ensuciémonos las manos, no pierdes nada, y te espera una recompensa allá arriba que vale la pena tener. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios si lo siente, dáselo. Entonces, hermanos, al menos de mi parte, pues es todo. Gracias por tu tiempo y espero que esta palabra pues haya llegado a tu corazón, ¿sí? Que te haya sacudido así como me ha sacudido a mí. Si quieres saber un poquito más de lo que estamos haciendo, te puedo pasar mis redes sociales o contáctame, ¿sí? Si también quieres apoyar, pues también adelante, ocupamos de tus oraciones, del apoyo de la gente, y créeme que vale la pena poder sembrar en la vida de los demás y que el reino de Dios siga expandiéndose. Somos un mismo cuerpo en Cristo, ¿sí? Todos nos necesitamos. La iglesia que más avanza y que más crece no es la que precisamente más miembros tiene, sino a aquella que va a los lugares más distanciados, al desamparado, al perdido, a las etnias, a las culturas, a los empresarios, a los científicos, a todos, porque todos necesitamos de Dios. Pero alguien tiene que ir a hacérselo saber y hacérselo notar. Y donde estés, en cualquier área, hermano, ahí es tu Jerusalén, ahí es tu Judá, tu Judea, ahí es donde debes compartir el evangelio de Dios. Ahí tú eres la iglesia, ahí sé de bendición. Amén. Dios te bendiga, hermanos.